¿Cómo están? Les saluda Claudia García. Hoy les tengo una entrevista súper interesante. Estoy con la abogada María. Ella es de Argentina y vive aquí en Dubái hace 4 años trabajando en todo lo que es el tema legal. María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? Súper agradecida y feliz de tenerte acá y bueno, nada, compartir un poco con los hermanos latinoamericanos. Claro que sí. Cuéntanos un poquito de qué ciudad de Argentina eres. Bueno, como bien dijiste, soy argentina, soy de Mendoza, así es que nací pegada a Chile. Ah, buenísimo. Estudié en Argentina y bueno, estoy en Dubái hace un poco más de 4 años. Anteriormente trabajaba entre Argentina y Estados Unidos porque era directora de legales de una empresa americana con un proyecto muy grande en Argentina sobre viñedos. Así es que bueno, después de 7 años quise tener un cambio personal más que todo y dije, bueno, ¿a dónde me voy del mundo? Y bueno, nada, era un poco Europa, tenía las facilidades, o sea, tengo el pasaporte italiano, tenía la facilidad de irme a Europa o irme a otro país sudamericano. Y bueno, yo había estado en Dubái 4 veces antes de venirme a vivir acá porque viajaba a Asia. Claro. Entonces, parada Hacías escalas aquí de vez en cuando. Claro, y había venido y conocía Dubái y me gustaba mucho y me parecía que era un buen lugar para desarrollar nuevas oportunidades y tener un crecimiento que por ahí en otros países o en otros continentes, para mí, o sea, en mi situación particular, que yo ya lo veía como un poco, no sé si explotado, pero claro, quería algo nuevo. Querías algo nuevo, un mercado distinto, nuevos retos. Exactamente, y algo que me desafiara porque no es diferente a la nuestra y bueno, con un idioma diferente y además multicultural. Entonces bueno, fue todo eso que me empujó hacia... De hecho, hay nuevos retos porque es una cultura distinta, tienen otra religión, otra sociedad también. Cuéntanos un poco, tú me mencionas que ya habías venido aquí antes, es decir, tú ya tenías una imagen clara de cómo era el país. Pero eso era como turista, ¿correcto? Ahora que ya vives acá, ¿hay algunas cosas que han cambiado en tu percepción o siguen iguales? Bueno, la verdad es que a mí Dubái siempre me gustó y siempre me pareció como una ciudad imponente porque esto se construyó en 50 años, ¿sabes? Sí. Es una ciudad prácticamente nueva que está construida en arena. Claro. Y ha tenido un desarrollo, creo que es un centro de negocios del mundo y para el futuro. Entonces lo veía un poco así. Bueno, obviamente empezar en otro país no es fácil, porque además uno no es no habla naturalmente el árabe. Claro. Bueno, está uno permanentemente hablando en otro idioma y bueno, uno tampoco es que tiene contactos acá, entonces bueno, es un desafío instalarse en otro país y la verdad es que bueno, tomé la decisión y yo soy una persona feliz acá, a mí me encanta ir acá, me gusta, o sea, es una ciudad segura, es limpia, me logré hacer amigos, o sea, me logré insertar laboral, personal y profesionalmente de una manera que bueno, que he sido yo creo que estoy bendecida por el universo de alguna manera. Sí, claro que sí. Y entonces, bueno, la percepción creo que un poco superó mi expectativa, porque... Eso es muy positivo. Porque, sí, totalmente, porque vine, bueno, con ciertos miedos, como cuando uno se mueve a un país tan diferente, pero la verdad es que, obviamente que uno encuentra sus piedras en el camino, ¿no? Como es normal, todas las personas que llegan a otro país siempre encuentran retos, algunas piedras que hay que saltar para salir adelante. Sí, pero bueno, creo que con esfuerzo y con paciencia y tratando de poner siempre la mejor predisposición uno puede hacerlo. Y la verdad es que, bueno, a ver, este país es tan cosmopolita que es también fácil que la gente te ayude porque toda la gente está un poco en esta situación. O sea, hay que pensar que este país, el 80% de la población que tiene es extranjera, somos expatriados. Exacto. Entonces, bueno, eso es lo que tiene, que uno encuentra como compañeros de vida de alguna manera que te ayudan como a impulsar. De alguna forma conectamos porque todos estamos aquí de diferentes contextos, diferentes culturas y algunas veces atravesamos
similares problemas, dificultades, entonces como que nos apoyamos de alguna manera. Exactamente. Cuéntame un poquito para la gente que nos está viendo, y este es un momento muy importante porque siempre me hacen preguntas de los mitos que hay acá en el tema legal, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones que hay? Por ejemplo, para los que vienen de turismo, ¿qué cosas deben tomar en cuenta para no meterse en problemas legales estando en Dubái? Bueno. Que es muy importante que lo sepan, para que no vayan a cometer este error. Sí, bueno, es cierto. Yo me voy de vacaciones a Dubái. ¿Qué hago? ¿Puedo llevar marihuana? No, señor. No puede traer marihuana. La verdad es que el país se ha ido flexibilizando con el tiempo, es cierto. Antes no se podía vivir en pareja, no podías venir con un novio porque en un hotel te pedían un certificado de matrimonio, pero la verdad es que ahora, bueno, se ha ido abriendo al mundo occidental. Por ejemplo, en ese aspecto que nos mencionas, porque hay parejas que a veces nos escriben y preguntan, Sí. Clau, voy a ir con mi novio, ¿podemos quedarnos en el mismo hotel? Sí. ¿Podemos alquilar un Airbnb, por ejemplo? Cuéntanos un poquito, ¿ya pueden hacerlo? Sí, uno actualmente, o sea, la ley ha cambiado, uno puede venir con su novio en ningún lugar acá, en ningún hotel, ni absolutamente nada te piden certificado de matrimonio. Hay que tener algunos aspectos, también hay que tener en consideración el lugar a donde vive. Si bien el país es súper flexible, hay que tener en cuenta que uno viene a un país árabe. Claro. Entonces, hay algunas restricciones que tiene. A ver, con respecto, por ejemplo, las mezquitas. Uno tiene que ir, no puede ir en shorts, uno tiene que guardar un cierto respeto acá. Los musulmanes son súper respetuosos de su religión, entonces tiene que ir con las mangas cubiertas, no puede mostrar las piernas. Hay un código de vestimenta. Exactamente, hay un código de vestimenta para toda la parte religiosa, o si uno tiene que ir a hacer un trámite a alguna institución del gobierno, pero la gente acá tiene una vida total y absolutamente normal. Uno va a la playa en bikini, claro. Sí, claro. Hay áreas en las cuales uno puede estar absolutamente en shorts, uno va a bailar de noche y ves minifalda y ves escote, o sea, eso no es problema. Uno tiene que ser respetuoso con determinadas cosas. Todo depende del contexto donde estamos, ¿correcto? Exactamente, depende del lugar donde uno está y en la situación donde uno está. Otra cosa que no se puede hacer es, por ejemplo, han sacado una ley en el 2022 que, por ejemplo, uno no puede tomar fotos de los accidentes en las rutas, no puede hacerlos circular en las redes sociales. Sí. Hay lugares que están reservados estrictamente para pasear perros. Uno no puede ir en una comunidad a pasear el perro por donde quiera, hay áreas determinadas. Uno cuando viaja en metro o en un taxi no puede ni tomar ni comer, entonces porque te multan. Ya hay áreas que son determinadas para mujeres, por ejemplo en el metro, bueno, los hombres no pueden subir porque si viene alguien, o sea, si viene un inspector, te multan. Entonces, bueno, de hecho, hice un video acerca del transporte público en Dubái, especialmente usando el bus y el metro, y ahí expliqué eso de que hay un lugar destinado para mujeres y que los hombres no pueden sentarse ahí porque pueden tener una multa. Tampoco pueden comer chicle, fumar, más estas cosas en los transportes públicos de aquí. No, ni cruzar por un lugar donde no sea la senda peatonal porque te multan, o tirar papeles en la calle. La verdad es que ese es un país, o sea, este es un país en ese sentido que las leyes se cumplen, pero es un país en donde uno ve orden y ve limpieza. Claro. Después, bueno, son cero tolerancia con las drogas. Eso es importante mencionar porque a veces hay gente que piensa que por ser un país abierto, como estamos diciendo en Dubái, en cierto punto es abierto, un emirato abierto, pero también tiene sus límites, ¿correcto? Sí. Entonces el tema de las drogas es algo muy serio, muy serio. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las penas en el caso de que alguien traiga algo ilícito aquí, alguna sustancia ilícita aquí? Bueno, hay que hacer una distinción. Hay gente que trae medicamentos, por ejemplo, psicotrópicos, porque está medicado por un psiquiatra o una cosa así. Entonces hay que ver en el listado del Ministerio de Salud si ese psicotrópico o ese remedio está prohibido o no, y en el caso de que esté prohibido, bueno, venir con una prescripción médica, cosa que si te pagan en el aeropuerto vos puedas explicar que lo traes porque estás bajo un tratamiento médico. Claro. Otra cosa es, por ejemplo, sí nos tocó casos acá durante la época del mundial que trajeron cigarritos de marihuana o cannabis vaporizado en cigarritos electrónicos. Bueno, eso está prohibido. Yo he tenido gente que ha estado presa por eso. La verdad es que te dan, de acuerdo a en el Código Penal, las drogas están penadas de acuerdo a la categoría de droga y a la cantidad de drogas que traigas. Entiendo. Hay algunas veces que te encuentran unos cigarrillos de marihuana y bueno,
los deportan. Pero lo que pasa es que esa deportación implica que vos estés preso en el aeropuerto y que además no puedas volver a entrar a ningún país del Golfo. Baneado. Exactamente. Entonces, bueno, sepan que el tema de la droga acá es cero tolerancia. Sí. Yo siempre sugiero, o sea, que directamente lo traigan. Si tienen duda, no lo traigan. Sí, mejor evitarse problemas. ¿Qué hay del tema del alcohol? Porque sabemos que es un país islámico. Sí. Sin embargo, entiendo que hay lugares autorizados donde pueden beber alcohol. Yo recuerdo, te comento, cuando fui a Perú y estaba pensando en traer una botella de pisco para uno de mis amigos de aquí. Y tengo entendido que sí se podía cierta cantidad. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, el alcohol, a ver, vos podés traer de afuera 5 botellas de alcohol. Okay. No importa, digamos, si es vino o vodka o lo que sea. O champán. Sí, no importa. Y acá para consumir tenés lugares determinados, como que están autorizados por el gobierno. Claro. Hay una institución especial del gobierno que le da una licencia a los hoteles, a los restaurantes, a algunos bares que conozco, en donde vos podés consumir alcohol. Antiguamente no, desde hace 2 años, antes necesitabas una licencia para poder comprar alcohol. Había escuchado eso. Bueno, ahora eso se dejó de hacer, entonces vos vas a lugares determinados y vos podés comprar el alcohol, llevártelo a tu casa, o podés consumir alcohol en los lugares que están permitidos, como los hoteles o los bares. Hablemos ahora algo muy importante para este país, que es el tema de no hablar mal de la realeza, no hablar mal de la religión. ¿Qué se puede considerar hablar mal de la religión? Por ejemplo, si yo traigo un polo haciendo mofa del Islam, sí. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Cuéntanos un poquito, porque hay gente que a veces está yendo a otro país, pero tiene escala aquí, quiere salir a explorar y de repente tiene un pueblito malintencionado, con un mensaje de repente inapropiado que les puede traer algún problema. Sí, a ver, como los musulmanes son súper cuidadosos de su religión y de la institución de lo que es Alá. A ver, insultar a Alá, no. Claro. Insultar en una mezquita, no. Insultar en la calle, tampoco. Claro. Todo lo relacionado al gobierno no podés insultar. O sea, en general lo que pasa es que te meten ahí preso 1 o 2 días y después te terminan deportando, lo cual, a ver, te puede complicar la existencia, porque al país no entras más, ¿no? Hay que hacer un procedimiento muy complejo para volver a entrar después de determinado tiempo. Pero, a ver, yo he visto hasta gente que actualmente, sobre todo en el área de la playa, en donde están los turistas, que incluso hacen hasta, no demostraciones de cariño, que antes no se podía uno dar un beso en la calle o cosas así, pero, o sea, se ha ido flexibilizando. Pero ¿ahora ya se puede de alguna manera o todavía en ciertos lugares hay que tener un poco de cuidado? Hay que tener un poco de cuidado, porque no es tan estricto como antes, pero sí todo lo relacionado, digamos, al respeto en cuanto a las instituciones del gobierno, Alá, y bueno, obviamente todo lo relacionado a la familia real. Claro, para aclarar a las personas, esto implica ningún mensaje ofensivo, nada de caricaturas. Eso también aplica en lo que son redes sociales. Sí, totalmente. Redes sociales, polos, hablarlo quizás, todo eso relacionado a esos temas está prohibido, ¿no? Exactamente. Cuéntanos un poquito acerca de lo que mencionabas de las expresiones de afecto en público. Porque era algo que yo cuando llegué sí era un poquito más restrictivo, hace 5 años más o menos. Y ahora creo que se han flexibilizado un poquito, ¿no? O sea, ¿en qué aspecto? Yo lo que veo que ahora es más común que la gente se agarre de las manos, ¿no? Que se abrace un poco. Estamos hablando de eso. No estamos, nada más. No se vayan así en avance tampoco. Cuéntanos un poquito. Sí, un poco, bueno, lo que contaba más, sobre todo el área donde está el ritmo, que ves a alguien tomándote la mano o ves parejas caminando abrazadas, pero no más de eso. Nunca vas a ver a 2 parejas, digamos, besándose apasionadamente en la calle, eso no. También he visto en algunos restaurantes o en algunos pubs donde uno va a tomar algo que le han llamado la atención a parejas que se han estado besando apasionadamente. Claro. Pero todo tiene un contexto también, ¿no? Exactamente. En tu casa, en tus 4 paredes no hay problema, pero en la calle, absolutamente, público, pues, absolutamente. Entonces, bueno, hay que ser un poco cuidadoso con eso, pero bueno, de a poco se ha ido flexibilizando. Creo que el hecho de que el mundial también se haya desarrollado en Qatar ha habilitado un poco también, ¿no?, la flexibilización hacia la cultura occidental. Claro. Cuéntanos algo interesante también que creo que a la gente le va a interesar.
es porque hay mucho mito acerca del homosexualismo aquí. Ok, entiendo que hay homosexuales, ¿correcto? Pero lo que quizás puede generar un problema son las muestras de afecto que se da tanto en público, ya sea heterosexual u homosexual. En general están prohibidas las muestras de afecto. En general las muestras de afecto sí. Por ejemplo, si alguien está viendo este video y es una persona homosexual, quiere venir a hacer turismo aquí, ¿qué debería tomar en cuenta para no meterse en problemas? Bueno, obviamente que todo el mundo puede venir acá. A ver, no es que uno va a tener una restricción por su orientación sexual. Correcto. Lo que pasa que, bueno, hay que tener cuidado que acá no ves hombres tomados de las manos como lo ves en Europa o lo ves en Latinoamérica. Eso acá no pasa. Y es muy posible que venga un policía, ¿entendés? Y tengas un problema. Claro. Entonces vos podés hacer una vida, desarrollar una vida normal. Solamente hay que tener cuidado. En tu casa. En tu casa vos podés hacer lo que vos quieras. En la calle, en la vereda donde uno va o a tomar algo incluso, bueno, no ves hombres de la mano, no ves hombres o parejas de hombres o parejas de mujeres o lo que sea, besándose o cosas del estilo. Por ejemplo, pero no hay inconveniente, o sea, nadie te va a ir a decir nada si sos un homosexual. Claro, exacto. O sea, lo que hagas en tu casa no hay ningún problema siempre y cuando no lo hagas en la calle, que es lo mismo que se aplica para las parejas heterosexuales, que es lo que estamos hablando. Exactamente. ¿Correcto? Ahora la pregunta que también creo que sería bueno que la gente sepa es, por ejemplo, polos con la bandera del orgullo, polos donde hagan apología de repente al homosexualismo, ¿podría ser un problema de repente? Podría llegar a ser un problema, entonces yo lo que recomiendo es que vengan en general con, pensando en que este tipo de circunstancias acá no tienen la misma situación que tendrían si uno estuviese en Europa del Occidente. Es un tema más sensible, el tema de la homosexualidad, bueno, el tema de la pornografía, lo mismo. Correcto. Hay determinadas aplicaciones que acá están prohibidas, como el OnlyFans. Hay que tener algún tipo de sensibilidad con respecto al gobierno donde uno viene, a pesar que es un país súper flexible y abierto para todas las culturas, todas las religiones, y es un país en donde somos prácticamente todos iguales, porque todos en la misma situación. Pero bueno, ese tipo de detalles creo que a uno le evitarían un problema, un dolor de cabeza. Claro. Ahora cuéntanos un poco, ok, ya hemos hablado, yo vengo como turista, cómo evitar meterme en problemas, pasear tranquilo y todo chévere, y ahora digamos quiero quedarme a trabajar. ¿Qué temas legales yo debería tomar en cuenta, por ejemplo, de mi estatus como turista para pasar a ser residente, para poder trabajar en una empresa? Bueno, uno tiene dos formas de quedarse en este país. A ver, acá no puedes quedarte como no se te puede vencer la visa de turista porque las multas son muy altas. ¿De cuánto estamos hablando más o menos? Y actualmente estaban entre 100 y 150 dirhams por día. Ah, por día. Por día. Cuidadito con eso. Sí, es un dinero. Y después el problema es que no puedes salir del país hasta que no hasta lo pagues. Claro. Entonces, lo ideal, para los países latinoamericanos, creo que excepto actualmente México, uno tiene una visa de 90 días para entrar como turista. Antes de que se te venza la visa, vos podés establecerte acá en el país de dos maneras. Una, porque estableciste vos una empresa, o sea, vos creás tu propia empresa y la empresa es la que te va a sponsorear tu visa. Entonces vos sos un inversor acá o podés comprar una propiedad, tener una visa. Hay distintos tipos de visados, esto después lo podemos ver particularmente. Pero vemos el ejemplo más clásico. Uno es a través de la empresa, vos estableces tu empresa, esta empresa que vos creás, en la cual vos sos accionista, vos y alguien más, o lo que sea, te da tu visa. Esas visas duran 2 años. Vos te podés quedar acá durante 2 años tranquilamente, después esa visa se renueva. La otra forma es que tengas la suerte de que alguien te contrate. Venís acá, aplicas para un trabajo, tenés tu entrevista y el empleador es el que sponsorea tu visa. Y las visas también son por 2 años. Una pregunta, por ejemplo, para los que nos están viendo, ¿cuáles son los beneficios laborales que por ley tienes al trabajar contratado por una empresa? Los beneficios, primero, acá te tienen que dar sí o sí seguro médico. Acá el trabajo en negro no existe. O sea, todo el mundo tiene que tener su visa. Es más, si hay empresas que están contratando o tienen gente en esta condición, son pasibles de tener multas muy grandes por el Ministerio de Economía, incluso pueden que te saquen la licencia.
Entonces los empleadores en general no se arriesgan a tener gente de esta manera. Es un país muy ordenado, muy organizado en la parte laboral. Acá tenés que, a ver, si a vos el empleador se atrasa un mes en pagarte, vos podés hacer un complaint, una denuncia en el Ministerio de Recursos Humanos, que es el Ministerio de Trabajo para nosotros. Claro. El seguro médico, lo que contaba, es obligatorio. Y no pueden dejarte, a ver, una vez que a vos te despiden, vos tenés 15 días para cobrar tu sueldo. Ah, ok. Si no puedes hacer tu complaint en el Ministerio de Recursos Humanos. Por eso la ley acá es muy estricta. Si no existen otras cosas, los sindicatos acá no existen, Exacto. las protestas no existen. Eso acá no existe, correcto. No. Eso es bueno mencionar. Yo recuerdo que vi en el grupo de latinos en Dubái, te comento, había una chica que había colocado cuándo es la marcha del 8M aquí en Dubái. No. Y le explicaron que eso acá pues no se da. No existe. No se da. Se festeja, por ejemplo, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, todos reciben sus regalos y el festejado, y en los malls te sirven galletas y eso. Sí. Pero no. De protestas no. No, las protestas acá no son legales y tampoco los sindicatos. Pregunta, por ejemplo, hablando de los beneficios laborales. Sí. ¿Es por ley o es algo que tú negocias con tu empleador el tema de tu ticket aéreo para regresar a tu país? Uno. El alojamiento también. Esos dos puntos quisiera que nos comentes, porque hay gente que me dice, pero ¿es por ley o es algo que yo tengo que negociar? Cuéntanos un poquito. Bueno, acá depende de cómo puedan, a ver, es muy libre la negociación laboral y no es como un poco lo que pasa en Latinoamérica. Vos podés, acá no hay un salario mínimo, por ejemplo, o sea, vos lo que acordás con tu empleador es lo que vas a cobrar y no importa si está por arriba de tu posición ese salario de lo que te pagaban en tu país de origen o por debajo. Sí es verdad que muchas empresas te pagan aparte un allowance, o sea, vos te destinan un dinero para transporte y un dinero para que vos puedas pagar el colegio de tus niños, que eso sí, es muy caro, o tu vivienda. Pero no es obligatorio que te paguen un niño. Eso es algo como tú negocias. Es de acuerdo como uno lo negocia. Y es más, la mayoría de estos contratos se terminan aprobando, tienen que aprobarse en el Ministerio de Trabajo, de Human Resources, como se usa acá, o sea, como es el de acá. Entonces, las condiciones son como de contratación son bastante libres, si se quiere, y lo que vos acordás con el empleador es lo que corresponde. Obviamente tenés un periodo de prueba, son 6 meses, si te querés ir durante ese periodo de prueba vos podés hacerlo, eso no hay problema. Lo del ticket debe pagarse y lo del seguro médico, eso seguro. Por ejemplo, hablando de que ya estamos trabajando en una empresa y de repente yo veo que la empresa que me contrató no cumple con ciertas cosas y yo quiero renunciar. ¿Qué debo tomar en cuenta para no perder mis beneficios en el caso de que yo desee renunciar? Bueno, primero es importante la cantidad de tiempo que vos llevas trabajando en la empresa. Porque de acuerdo a la cantidad de tiempo que uno lleva, puede ser que uno esté dentro de un periodo de prueba que tiene unas condiciones y puede ser que uno ya esté fuera de ese periodo de prueba y tenga otras condiciones. Pero en general, depende del contrato, básicamente. Depende de la etapa del contrato en donde uno esté. Entiendo. Entonces, cuando uno tiene un problema con un empleador y funciona muy bien, porque me ha pasado con muchos clientes, uno puede hacer el reclamo en el Ministerio de Recursos Humanos, de Trabajo, como había contado, en donde uno, incluso online o incluso por teléfono, expone la situación. Obviamente le piden la documentación, que es el contrato de trabajo, el Emirates ID, que es como el documento nacional de identidad de acá, y la situación, obviamente, por qué hay un incumplimiento. Y se le llama esa parte a negociar, y en el caso de que se llegue a un acuerdo o no, te dan eso es como una instancia prejudicial. Si uno no llega a un acuerdo por el reclamo que tiene, va a una instancia judicial. Pero sí debo rescatar que el Ministerio trabaja muy bien, porque se ocupan, te llaman, te explican la situación, qué derechos tenés, incluso si no tenés ningún problema, vos querés llamar y tenés una duda sobre un derecho particular, que no sabes si es o no, y ellos te ayudan. Cuéntanos un poco también, porque hay gente que me ha preguntado acerca de que cuando te contrata una empresa te retienen el pasaporte. Yo tengo entendido que esa es una práctica ilegal, que tú puedes denunciar.
Sin embargo, también entiendo que aún se da en algunos sectores. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, ¿qué pasa? Que acá cuando vos entras a trabajar a una empresa te piden el pasaporte porque hay que hacer el visado de residente. Entonces, con ese pasaporte se hace un proceso en el Ministerio de Recursos Humanos, en el Ministerio de Salud, porque para que te contraten también tenés que además pasar determinados exámenes médicos. Y hay enfermedades que no se aceptan, no te hacen residente si vos, por ejemplo, tenés hepatitis C o sos portador de HIV. Entonces, te piden, volviendo un poco atrás, te piden el pasaporte, vos con ese pasaporte va el PRO o la persona que está encargada de la empresa que hace el trámite en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Salud para que te hagan residente. Ese trámite, ese pasaporte te lo pueden pedir para hacer este trámite 1 o 2 días, pero el pasaporte no te lo puede retener la empresa. La empresa, no hay ningún empleador que te pueda retener el pasaporte. Y tampoco, y esto sí quiero hacer un hincapié porque he tenido muchísimas consultas en muchos scams o muchas empresas que ofrecen trabajo que no es cierto, porque por ejemplo hay gente que está en Latinoamérica o está en África y te llaman o te escriben de una empresa tal y tal y simulan tener entrevistas y qué sé yo y te piden dinero. Si te piden dinero para entrar a trabajar a una empresa, no es el camino. No atiendan esa situación porque no es real y te sacan el dinero. Y he visto gente con muchísimos problemas por esto, porque incluso por ahí las traen y quedan en una empresa que ni existe, sin visa, sin dinero. Entonces ustedes cuando van a hacer entrevistas de trabajo investiguen bien o pregunten a la gente que ya vive acá sobre si esa empresa existe, si tienen conocimiento, si pagan los salarios y cómo está organizada. Y sobre todo, como también mencionas, que no te pidan dinero adelantado. Porque supuestamente la empresa que te contrata es la que corre con los gastos de los trámites. Exactamente. Entonces ellos no pueden decirte a ti, danos un dinero para empezar a tramitar tu visa, porque allí ya es una alerta de que es posible estafa. Exactamente. Cuéntanos también, hablando, para cerrar la parte laboral, ¿cuáles son los pagos que se hacen? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Perú, la gente de Perú sabe de lo que estoy hablando. Tenemos lo que son gratificaciones por Navidad, 28 de julio, que es el Día de la Independencia, tenemos compensación por tiempo de servicio, todo ese tipo de pagos que quizás aquí pueda ser diferente. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, primero, hace muy poco establecieron un seguro de despido que dura 3 meses, o sea, te despiden a vos, pero es muy bajo, te paga el gobierno 3 meses, que es el tiempo suficiente para que vos puedas encontrar un trabajo. Eso es muy nuevo. Eso ¿De cuánto es más o menos lo que pagan, aproximado? Son alrededor de 5.000 dirhams, creo, por mes, pero es de acuerdo al tipo de salario que vos recibís. Depende del tipo de salario que estés. Exactamente. Otra cosa que tenés, bueno, eso en cuanto al seguro de desempleo. Si recibís gratificación o indemnización o finiquito cuando vos te despiden. Lo que pasa es que eso va a variar de acuerdo a la cantidad de tiempo que vas trabajando. Cuando has trabajado menos de un año no corresponde. En general te pagan un proporcional de acuerdo a la cantidad de días de vacaciones que te has tomado. Pero no más de eso. Después del año es cuando te empiezan a pagar algún tipo de indemnización y los números varían de acuerdo si has estado trabajando más de 5 años o no en la empresa. Pero bueno, hay que ver obviamente que este cálculo se hace de acuerdo al ingreso que vos tenés, al salario que vos recibís todos los meses, a la cantidad de tiempo que tenés y a la cantidad de vacaciones que te quedan pendientes, ¿no? Que son 30 días anuales. Esto que mencionas de la compensación, ¿es algo que es por ley, que tú puedes reclamar en el caso de no se cumpla, o es algo que se da según la negociación? No, es por ley. La indemnización, todas de acuerdo, las empresas tienen que cumplir con eso. Exactamente, las indemnizaciones, de acuerdo obviamente al tiempo que uno esté trabajando, que era lo que te contaba, te tienen que pagar indemnización si te despiden. Ok. Por ejemplo, lo que hay en algunas empresas en Perú es que cuando la empresa pasa el target de venta anual, vamos a decir, el excedente lo distribuye entre los trabajadores. Sí. ¿Eso existe aquí? Bueno, tendrías que digamos, llegar a un acuerdo con tu empleador. Eso sí sería un acuerdo aparte. Eso es un acuerdo aparte o un bonus o un reconocimiento. Pero no están establecidos, digamos, dentro de lo que es la ley laboral común o un trabajador común, no. Pero eso sí, lo he visto gente que viene generalmente con empresas grandes a trabajar acá, expatriados que tienen
como esos bonos especiales anuales de acuerdo al desempeño que tienen y no hay problema. Si hay otra cosa buena, no se pagan impuestos. Ah, eso está muy bueno. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, acá lo único que pagas es el 5% del VAT, que es el Claro. 5% es nada. Te vas, te tomas un café, lo pagás. Claro. Pero acá no pagás, como en Argentina, por ejemplo, impuesto a las ganancias. Claro. O sea, cuando vos tenés un salario X, más arriba de ese salario vos pagás un porcentaje. No, eso acá no existe. Entonces es un país en ese sentido bastante beneficioso porque en realidad el dinero que ganas es para Es vos, tuyo, o sea, es no tuyo. te des cuenta, ¿correcto? Como en estos países. En Perú también, por ejemplo, hay impuesto a la renta, si ganas cierta cantidad te van a deducir un monto. Acá no, acá lo que ganas es netamente tuyo. Exactamente. Ahora vamos un poquito más allá. Ya hablamos, yo llegué como turista, ya sé, evité meterme en problemas, hice todo bien. Luego de esto conseguí un trabajo de forma legal, pasé los test médicos, hice mi contrato, todo perfecto. Digamos que me enamoro y me quiero casar. Hablemos de dos cosas. Uno, el matrimonio entre expats. Ajá. Y otro, matrimonio interreligioso también. Primero, entre expats. Cuéntanos si alguien quiere casarse aquí, ya sea trabajando aquí o de turista y quiere casarse aquí. Ok. Más o menos, cuéntanos un poquito los requerimientos. Bueno, hace 2 años sacaron una nueva ley en donde los expatriados, incluso los turistas, pueden venir y casarse. Te casas en la corte en Abu Dhabi, se abre un file, un expediente online. Que bueno, que por ahí es un poco complicado, muchos me han pedido que lo haga, porque bueno, es medio en árabe, entonces bueno, pero es bastante económico el procedimiento. Ok. Entonces vos... Más o menos de cuánto aproximadamente. si mal no recuerdo, creo que son como 2.000 dirhams, 1.500 dirhams. Allí lo pongo en la descripción, no pasa nada. Después lo chequeamos bien, pero es bastante fácil el procedimiento. Ok, en Abu Dhabi, ¿correcto? En Abu Dhabi, solamente en la corte en Abu Dhabi. Entonces uno abre el archivo online, sube los pasaportes, bueno, hay una especie de declaración que hay que hacer, si uno está casado anteriormente o no, si hay sentencia de divorcio, bueno, y esos documentos se suben. Una vez que estén subidos, el gobierno, o sea, se hace una revisión. Claro, para ver que sean legales. Que sean legales, incluso uno de turista lo puede hacer. ¿Cuánto demora el proceso, más o menos? Mira, estaba bastante complicado porque se ve que la gente quería casarse y estaban como demorados al principio de cuando se creó esta ley. Pero en 15 días, o sea, tenés que pensar que vos podés tener una fecha de matrimonio. El matrimonio dura 15 minutos literal. Okay. O sea, una vez que vos te aprueban los documentos, tenés que pagar al gobierno el tax, que es un mínimo que se paga, y te dan, una vez que pagas, te dan una fecha para ir a casarte, que bueno, que es en Abu Dhabi, y se hace en la corte y te dan ahí mismo un certificado que está en inglés y en árabe, un certificado totalmente válido. Quiero hacer una aclaración de lo bueno de esta ley, que vos podés casarte con un musulmán por esta ley, que no hace falta casarse por la ley Sharia para poder contraer matrimonio. O sea, no hace falta, puede ser religioso o cualquier religión o puede ser musulmán. Cuéntanos un poquito para la gente que nos está viendo, ¿cuál es la diferencia en todo caso en casarnos bajo esta ley y hacerlo ante la ley Sharia? ¿Cuál sería la diferencia, más que nada para el extranjero, el que no es parte de la religión, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, los que se casan bajo la ley Sharia, los dos tienen que ser musulmanes. Si, por ejemplo, yo soy latina, me quiero casar con un musulmán, antes, previamente, no es que yo voy y declaro soy musulmana, me quiero casar bajo la ley Sharia. Esto no es así. O sea, tengo que hacer un curso como una especie de catequesis, uno se convierte al Islam, y una vez que los dos ya son musulmanes, vos te podés casar con el imán. Hay una cosa para las mujeres. Las mujeres tienen que tener autorización bajo la ley Sharia de su padre o de su hermano o de alguien masculino que le dé autorización para casarse. Como un tutor, ¿correcto? Exactamente, un tutor que tiene que ser sanguíneo, línea directa, sino hay que ser como una especie de, entre comillas, adopción, que he tenido casos así, chicas que no tenían ni su papá ni sus hermanos, que se han convertido al Islam, y haces un procedimiento previo, ¿entendés? De que se acepta a tal persona o tal hombre como tutor,
para que pueda dar la autorización y el consentimiento para que vos puedas casarte bajo la ley Sharia. Esto sería, solo para aclarar, en el caso de que se casen por la ley Sharia. Sin embargo, también hay la otra opción que es el matrimonio por la corte de Abu Dhabi, ¿correcto? Que no necesitas entrar en todo este proceso, ¿no? Tenemos estas dos opciones. Exactamente. Ok, ahora hablemos un poquito de los matrimonios interreligiosos, porque sabemos que en el Islam también se pueden casar con mujeres cristianas o judías. Sí. Y me imagino que debe haber algunos puntos interesantes a tomar en cuenta antes de tomar esta decisión. Por ejemplo, hablemos del tema de custodia, de los hijos, vamos a hablar un poquito acerca de esos temas. ¿Nos podrías retratar? Sí, bueno, acá, como lo acabo de comentar, uno no tiene ningún problema en casarse ni con una persona ni con un musulmán, o sea, el matrimonio interreligioso es súper común acá. Ajá. Sí hay que tener en cuenta, de acuerdo, a ver, más que todo cuando uno se va a divorciar en el tema. Exacto. Porque con el amor está todo bien, pero después el tema del divorcio vienen un poco las complicaciones, sobre todo cuando hay niños. Exacto. Entonces hay que elegir muy bien y hay que hacer un estudio de acuerdo a los casos, por qué tipo de ley a uno le conviene divorciarse. Claro. Ahora en el 2021 empezó a regir una ley acá para que uno pueda divorciarse bajo un régimen de no musulmanes. Ah, interesante. Entonces uno puede optar por eso, también puede optar para que apliquen la ley de tu propio país o también pueden sí, hacer eso, qué interesante. o bajo la ley Sharia. De acuerdo al tipo de régimen, pero lo que sí me gustaría rescatar es que, por ejemplo, el caso de la mujer, me gusta el caso práctico para que uno también se sitúe en la situación. En el caso de la mujer que se casa y no trabaja y tiene sus hijos, que no es musulmana y su marido sí lo es. ¿Qué pasa si yo me divorcio y que no estoy trabajando? Porque hay todo un tema, hay muchos maridos que sponsorean a sus esposas. Sí, correcto. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la visa? ¿Qué pasa con el tema de los alimentos? ¿Qué pasa con el tema de los niños? Claro. Entonces, en general, a ver, con el tema de la ley Sharia, hay que ver también cuál es la causal de divorcio. La mujer también puede pedir el divorcio acá, tranquilamente. Pero bajo la ley Sharia, el hombre tiene que mantener el nivel económico de la familia tal cual como cuando estaban casados. Es su obligación. Es una obligación, es una obligación. Él no que puede bajar el estatus de la familia. No. Tienen que permanecer en la misma casa, en los mismos colegios los niños. Exactamente, dentro obviamente de las posibilidades. Entonces, sí hay que hacer este punto en salvedad y obviamente tienen que mantener obviamente a la familia y a la mujer. Ellos pueden seguir sponsoreando obviamente a la esposa y a los niños. Ok. ¿Qué pasa con el tema de la custodia? El hombre tiene un papel primordial en la decisión de vida de los niños. Ok. Pero la mujer es la que tiene, digamos, la custodia real. O sea, en general, obviamente que de acuerdo a los casos, de acuerdo a la situación de la mujer y las causales de divorcio. Pero en general, igual que para los occidentales, los niños quedan con la mujer. Independientemente de la religión de la madre. Independientemente de la religión de la madre. El punto es que para los varones, los varones van a estar con la madre hasta los 11 años y las niñas hasta los 13. Okay. Después, pasada esa fecha, el padre puede pedir que los niños vayan a vivir con él. Pero la situación del padre siempre va a ser la misma. O sea, la mujer tiene, digamos, la custodia al diario, pero el que toma las grandes decisiones en la vida de los niños en general son los padres. Entonces, una consulta, digamos que pasa esto de que se divorcian, el niño cumple 11 años, vamos a poner el ejemplo, el niño cumple 11 años y el padre pide la custodia de retorno. Sí. Entiendo que él ya no tiene responsabilidad económica con la madre, ¿correcto? Porque él ya asumió la responsabilidad del niño. ¿Cómo funciona? Bueno, en general, si tienen otro hijo, obviamente el padre va a estar pasándole determinada cantidad de dinero a la madre. Lo que pasa es que, bueno, esto tampoco se va a extender in eternum en esta situación, porque en general la experiencia que yo tengo es que, sobre todo los varones musulmanes rehacen su vida. Entonces, si por ejemplo la primera esposa se vuelve a casar, él ya no tiene la obligación de pasar dinero para ella. Entonces hay determinadas situaciones que hay que ver en cada caso particular que, claro, que digamos, ellos dejan de pasar dinero. Pero para los niños ellos siempre van a tener la obligación. Y también depende, porque no necesariamente
a los 11 y a los 13 tienen que ir con el padre. Ah, ok. Primero, tienen que pedirlo y siempre la ley o el juez va a estar en la situación más beneficiosa para los niños, porque si la situación no es beneficiosa para los niños irse con los padres, pese a que alcancen esa edad, quedan con la madre y el padre tiene que seguir pagando por ello. Entonces finalmente la corte es la que decide qué es lo mejor para los niños, si es quedarse con la madre o quizás si pueden pasar con el padre. En general, sí, el padre puede pedirlo, eso seguro, pero en general siguen con la madre. La otra forma de divorciarse, como lo comentaba, es una nueva ley que han sacado, o sea, la ley del año pasado, pero entró a regir este año, que es una ley un poco más, si se quiere, más a lo que nosotros estamos acostumbrados en Occidente. Donde, por ejemplo, la custodia es compartida, los padres, de acuerdo a las circunstancias de la madre, tienen la obligación de pagar alimentos. Claro. Pero por ejemplo la custodia es 50 y 50. Mitad, mitad. Uno puede pedirlo, pero eso es lo que establece la ley, de acuerdo a las circunstancias, sí. Tú me comentaste que las mujeres pueden solicitar divorcio. Sí. ¿Esto es ante cualquier situación o en ciertas situaciones ellas no pueden solicitar divorcio? Mira, yo he tenido divorcios que se han solicitado, en general lo pueden solicitar bajo cualquier circunstancia, acá las juzgados no lo dan. He tenido situaciones de divorcio de mutuo acuerdo en donde lo ha solicitado la mujer y situaciones en donde no hubo mutuo acuerdo y también lo ha solicitado la mujer. No hace falta que haya una circunstancia de violencia o de engaño. Por la ley Sharia es un poco más estricto, pero... Claro, depende en qué sistema hayas elegido para casarse. Exactamente, ¿no? es un poco más estricto y tiene como causales más graves, como por ejemplo maltrato físico. Por ahí el maltrato psicológico es un poco más difícil de demostrar, pero también se puede pedir. Depende del tipo de ley a la que uno se atañe, pero la mujer puede pedir el divorcio acá. Claro, en todo caso lo que podríamos recomendarle a nuestras queridas televidentes que vean bien por cuál es el sistema que se van a casar, ¿correcto? Sí. Porque hay dos sistemas según lo que estamos hablando, ¿correcto? Uno que no es Sharia y uno que sí lo es, que es bajo la ley islámica, ¿no? Entonces, bajo la ley islámica hay otros parámetros que deberían tomar en cuenta. Sí, pero eso, bueno, es entrar como un poco en detalles muy puntuales, que, claro. Bueno, que yo cuento un poco también lo práctico, sí. Porque en realidad uno viene, se termina casando con un expatriado y bueno, y se va a la corte de Abu Dhabi. Tengo muchos que se han casado en otro país como en Seychelles, que son certificados de matrimonio totalmente válidos, pero bueno, lo otro es bajo la ley que se dictó en el 2005, creo que es el número 28, que es todo este régimen de matrimonio que estaba comentando. Qué interesante, y asumo que también, porque yo creo que esta entrevista nos queda un poco larga, pero me gustaría así una pincelada en general acerca de los testamentos. Este tema yo creo que sí lo vamos a tener que desarrollar en un video aparte, porque es un tema muy extenso, según me comentaba María, pero quizás una pincelada general que deberían tomar en cuenta los, vamos a decir, casados o los que se van a divorciar o los hijos de repente que viven aquí sobre el testamento. Sí, el testamento, a ver, nosotros al ser expatriados tenemos que también un poco, porque la mayoría de los expatriados que vienen acá no tienen como su familia entera, ni sus tíos, ni sus hermanos, ni sus padres acá. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Uno viene acá, compra un inmueble, compra un departamento, compra una casa y tiene niños. Entonces, bueno, nosotros recomendamos hacer un testamento. Después nosotros podemos hacer otro video explicando, digamos, las diferencias, porque hay distintas formas de hacer un testamento acá. Claro. Pero lo recomendamos porque cuando uno está casado y tiene hijos y propiedades, el testamento es una forma de que la distribución de los bienes de la gente que uno, o sea, de la distribución de los bienes que uno tiene, que la gente que uno quiere que está acá. Entonces, bueno, es bastante libre la forma de hacer un testamento. Con esto también se evita la aplicación de la ley Sharia, porque la ley Sharia tiene una forma de distribución de los bienes que lo explicaríamos en otro video, porque es muy largo. Pero, por ejemplo, en la ley Sharia los varones heredan el doble que la mujer. Entonces, el hecho de hacer un testamento da la posibilidad de que, bueno, que entre los varones, entre tus hijos varones, entre tus hijas mujeres, entre los hijos varones o mujeres, lo que sea,
se distribuya de una manera más equitativa para nosotros. Claro, conforme a nuestros usos y a nuestras creencias o a nuestra ley. Entonces siempre recomendamos que se haga un testamento cuando uno ya adquiere bienes, justamente porque si hay uno tiene, a ver, si uno muere acá, pero es una forma mucho más simple de hacer una distribución de los bienes y una forma más rápida de hacer un proceso sucesorio. María, muchísimas gracias por la entrevista. Yo creo que ha sido bastante enriquecedora, muy informativa. Yo creo que esto le va a ayudar a mucha gente a tener un panorama un poco más claro de algunos temas legales, qué evitar para meterse en problemas aquí, pero también qué considerar antes de casarte, conseguir trabajo y demás. Muchas gracias. No sé si quisieras decir algo antes de cerrar la entrevista. Primero, gracias a vos porque nos brindás este espacio. Aparte me parece súper útil para la gente que viene acá, esto de saber qué es lo que se puede y qué es lo que no, porque cuando uno está en un país, en el extranjero y tiene un problema legal, es complejo. Sí, claro. Y agradecida por esto y por el espacio, y aparte un placer. Y Claudia, te dejo mis datos para el que quiera contactarme. Yo trabajo mucho con las embajadas latinas. Además soy miembro de la Cámara de Comercio Española, del Spanish Business Council, de la Dubai Chamber, la Cámara de Comercio Dubai, así que el que quiera hacernos una consulta, estamos más que felices de poder ayudar, sobre todo los latinos y a los españoles. Claro que sí. De hecho voy a dejar todos los datos de María en la descripción. También les voy a dejar el correo para que la puedan contactar en caso tengan alguna consulta legal. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y darle like. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Chao. Adiós.